Todo el castigo por nuestros pecados y por nuestra culpa es tomado por Jesucristo y puesto sobre Él en la cruz. Solo Jesucristo fue quien llevó la carga del pecado y la culpa de la humanidad. La imputación tiene relación con una declaración legal o decreto legal que Dios hace por medio del cual Él transfiere o pasa la cuenta de la posición de una persona a otra distinta. En este séptimo mensaje de la serie Entendiendo el Evangelio, el Dr. R.C. Sproul, en la voz de Julio Benítez, nos explicará de una manera clara lo que significa la imputación. Le invitamos a que se mantenga en nuestra sintonía. En los últimos días hemos analizado juntos este documento que recién fue elaborado, titulado El Evangelio de Jesucristo, una celebración evangélica, en el que líderes evangélicos se han unido a fin de proveer un mensaje de unidad para los evangélicos en el Evangelio y en particular de la justificación solo por la fe. Como yo les había mencionado antes, este documento se encuentra dividido en dos partes. La primera parte es un preámbulo y la segunda parte es más precisa y específica, y contiene 18 afirmaciones y negaciones acerca de la naturaleza del Evangelio. Ya hemos analizado los 11 primeros capítulos con sus afirmaciones y negaciones, y hoy centraremos nuestra atención en el artículo 12, que dice lo siguiente: afirmamos que la doctrina de la imputación, esto es, que nuestros pecados son transferidos sobre Jesucristo, y que su justicia es contada como nuestra, siendo nuestros pecados perdonados por completo, y que somos aceptados de forma absoluta por Dios, es esencial para el Evangelio bíblico. Negamos que somos justificados por la infusión de la justicia de Cristo sobre nosotros o por cualquier justicia que se considere inherente en nosotros. De todos los artículos, este habla de manera más precisa y sucinta sobre la diferencia clásica entre la teología evangélica histórica del Evangelio y el Evangelio articulado de manera tradicional por la Iglesia Católica Romana. En el siglo XVI, después del inicio de la Reforma como la obra de Lutero, y antes del Concilio Ecuménico Católico Romano de Trento, en que, una vez por todas en el siglo XVI, el enfoque protestante fue anatemizado por la Iglesia, hubo un intento por juntar a ambas partes. Representantes del grupo reformador, así como representantes de la Iglesia Católica Romana, se reunieron en Alemania en un intento de crear un compromiso y reconciliación entre ambas partes, y por un corto periodo de tiempo, este intento pareció tener éxito hasta que se desentrañó en un punto en el que las dos partes simplemente no podían llegar a un acuerdo, y fue respecto al fundamento definitivo de la justificación. ¿Sobre qué fundamento declara Dios a una persona justa ante sus ojos? Esta disputa enfocó su atención en dos palabras. En primer lugar se expuso la palabra imputación, que era la palabra preferida de los evangélicos. Y la Iglesia Católica Romana insistió en la palabra infusión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos palabras? Permítanme explicar esto, argumentando que las dos partes creían de alguna manera que somos justificados por la justicia de Cristo. Sin embargo, la cuestión crítica llegó a darse respecto a cómo somos justificados por la justicia de Cristo, o de qué manera la justicia de Jesucristo avala nuestra justificación. A fin de comprender esta diferencia, analicemos de manera breve y en primer lugar el punto de vista católico romano. Según la Iglesia Católica Romana, el inicio de la justificación se da en el bautismo. La Iglesia Católica señala que el bautismo es la causa instrumental de la justificación o el medio por el cual la justificación se inicia en la vida de una persona.
La razón de ello es que durante el sacramento del bautismo, según la Iglesia Católica Romana, se infunde la justicia de Cristo en el espíritu de quienes reciben este sacramento. Lo que se entiende por infusión es que la gracia de justificación por medio de Jesucristo es derramada en el espíritu del creyente durante el bautismo. Por tanto, la persona que recibe esta infusión de la gracia comparte esa gracia y asiente esa gracia, y las palabras que se usaron después en el Concilio Católico de Trento provienen del latín original cooperara y asentara, es decir, compartir con y asentir a esta infusión de la justicia de Cristo hasta el punto que la persona se convierte en una persona justa. Según los términos expresados en el Concilio Católico de Trento, hasta que la justicia real se vuelva inherente en una persona, Dios declarará que esa persona es justa ante sus ojos. Inicialmente, cuando uno recibe la gracia de la justificación, comparte y asiente la gracia de la justificación. La persona es puesta en un estado de salvación en que permanece al menos hasta que cometen el pecado mortal. Y recordemos que el pecado mortal es llamado mortal porque mata esta gracia inherente e infundida en el alma. Y una vez que esa gracia es destruida, según la Iglesia Católica, por haber cometido un pecado mortal, la persona tiene que ser rejustificada, y la rejustificación viene a través de otro sacramento, que es el sacramento de la penitencia, a la que la Iglesia Católica Romana define como el segundo punto básico de la justificación para aquellos que han hecho naufragar sus almas. El alma naufraga a través de haber cometido un pecado mortal. Según la Iglesia Católica Romana, la salvación se pierde y la única forma de restaurarla o recuperarla es a través de la infusión fresca de la gracia, que ahora viene a través del sacramento de la penitencia. No es por accidente que este asunto se relacione con el sacramento de la penitencia, en particular en el tema de las indulgencias que provocaron tanta controversia con Lutero. Sin embargo, en contra de esta idea de que la justicia infundida, que en la actualidad reside y permanece en el espíritu de una persona, los reformadores enseñaban que la justificación no es por infusión, sino por imputación. La imputación tiene relación con una declaración legal o un decreto legal que Dios hace, por medio del cual Él transfiere o pasa la cuenta de una persona a otra distinta. Y esta imputación es un camino de doble vía. En primer lugar, todo el castigo por nuestros pecados y por nuestra culpa es tomado por Jesucristo y puesto sobre Él en la cruz. En la expiación, Jesucristo es quien lleva la carga del pecado y la culpa de la humanidad cuando Dios la transfiere hacia Jesucristo. De esta forma se cumple lo que fue simbolizado en el ritual del Antiguo Testamento del día de la expiación, en que, adicionalmente al sacrificio ofrecido en el altar, había un animal que siempre estaba involucrado, de manera literal, el chivo expiatorio, para que el sumo sacerdote, que representaba a la nación, de manera simbólica, ponga sus manos sobre la espalda de ese chivo expiatorio. Y ese simbolismo era para indicar la transferencia o la imputación de los pecados de la humanidad sobre la espalda del chivo, y después de que el pecado y la culpa eran transferidos al chivo, entonces ese animal era llevado a un lugar silvestre, afuera, en la oscuridad. Por lo tanto, esta idea de la imputación está muy enraizada en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Y comprendemos que en la cruz nuestros pecados son transferidos hacia Cristo por declaración o decreto legal de Dios. Pero esa es solo la mitad de la historia de la justificación, porque después de que Cristo pagó nuestras culpas y pecados,
Esto nos podría dejar en un estado de inocencia, pero no nos provee una justicia positiva o ningún mérito particular. Y Dios, en el acto de la justificación, quiere ver que su ley de la justicia sea cumplida en nosotros. Como hemos dicho, Jesucristo no solo murió por su pueblo, sino que también vivió por nosotros. Nuestra redención no fue lograda solo por medio de la expiación de Jesucristo. Jesús no solo bajó del cielo en el Viernes Santo y fue a la cruz y después regresó al cielo, pero Jesús nació como un infante y estaba sometido desde el momento mismo de su nacimiento al cuerpo de la ley de Dios. Y toda su vida fue vivida para cumplir la ley de Dios en cada uno de sus puntos, de modo que Jesucristo ganó o recibió como mérito la bendición de Dios por medio de su justicia perfecta. Es así que en nuestra justificación existe una doble imputación. Por un lado, nuestra culpa es imputada o transferida hacia Jesucristo, y la otra mitad del intercambio es que su justicia después nos es imputada a nosotros. De modo que los reformadores dijeron que somos justificados solo por la fe, lo cual significa dos cosas. En primer lugar, la palabra fe, por o a través, estaba definida por los reformadores como la causa instrumental de la justificación. Recuerden que para Roma, la causa instrumental es el bautismo, primeramente, y después el sacramento de la penitencia. Y para los reformadores, la causa instrumental de la justificación es la fe. Ese es el instrumento por medio del cual nos mantenemos aferrados a Cristo, por medio del cual estamos unidos a Jesucristo. Y el mérito de Jesucristo es ahora apropiado por el creyente, de modo que todos quienes ponen su fe en Jesucristo, después tienen la justicia de Jesucristo transferida o imputada hacia la cuenta del creyente. La Iglesia Católica Romana rechazó este concepto de la imputación, señalando que podía involucrar lo que ellos llamaban una ficción legal. Esto es que si Dios hacía una declaración legal de que iba a tomar en cuenta la justicia de otra persona, de Jesucristo, como la de una persona que pusiera su fe en Él, literalmente la justicia de Jesucristo transferida a nuestra cuenta delante de Dios, eso sería una ficción, no sería real, y de hecho eso involucraría a Dios en una falsedad, porque no estaría basado en la verdad. Y la pregunta que Roma formulaba era simple: ¿cómo puede un Dios justo y santo considerar a alguien como si fuera justo cuando en realidad es injusto? ¿Cómo puede declarar que uno es justo cuando por dentro no lo es? Roma vio esto como una sombra a la integridad de Dios mismo, comprometiendo su justicia. Y los reformadores respondieron a eso afirmando que no es así, que es una acción legal y no hay nada ficticio en eso, porque en primera instancia la justicia que es imputada hacia nosotros por fe es una justicia real, es la justicia de Jesucristo y no hay ninguna ficción en su justicia. En segundo lugar, cuando Dios imputa algo de una persona a otra, esa es una imputación real, de modo que es una imputación real de justicia real para las personas que poseen una fe real. Y quiero añadir a eso que si nosotros objetamos en principio en la idea de la imputación, no solo tendríamos que rechazar la transferencia de la justicia de Jesucristo hacia nosotros, sino que tendríamos que rechazar a la cruz, porque es muy claro que Jesucristo murió en la cruz en sustitución de nosotros. Dios está derramando su ira sobre Jesucristo en lugar de hacerlo sobre nosotros, porque Dios ha transferido nuestra culpa a Jesucristo por medio de la imputación. Por lo tanto, el artículo donde dice en su afirmación,
afirmamos que la doctrina de la imputación, esto es, que nuestros pecados sean contados o transferidos sobre Jesucristo y que su justicia sea contada como nuestra, siendo nuestros pecados totalmente perdonados y nosotros aceptados completamente por Dios, es esencial en el Evangelio de la Biblia. Permítanme hacer una pausa por un momento para comentar un poco sobre esto. Cuando se dice que algo es esencial, eso significa que sin eso no tenemos el Evangelio de la Biblia. Cuando este documento controversial fue presentado a la nación hace 4 o 5 años, bajo el nombre de Evangélicos y Católicos Unidos, después en el año 97 se emitió una segunda parte denominada El regalo de la salvación. Parte del debate y controversia que surgió sobre ese documento era la cuestión de si el Evangelio estaba comprometido esencialmente porque en el primer documento no había una clara afirmación de la doctrina de la justificación solo por la fe, y aquellos que criticaban el ECT o Evangélicos y Católicos juntos dijeron: ¿cómo se puede tener unidad de fe cuando no todos aceptamos la justificación solo por la fe, que es la afirmación central de los evangélicos en la historia? La cuestión era, entonces, si los evangélicos se habían rendido hasta el punto de rendir su identidad histórica en este acuerdo en particular. Y parte de lo que había detrás del esfuerzo de la segunda iniciativa, llamada El regalo de la salvación, era lograr un acuerdo sobre la idea de la justificación solo por la fe, y muchos creyeron que la segunda iniciativa alcanzó su objetivo. Sin embargo, yo fui uno de quienes estaban convencidos que esa meta no se había logrado porque al final del documento la cuestión de la imputación fue dejada sobre la mesa para una futura discusión. Y aquellos de nosotros que criticamos el documento El regalo de la salvación, manifestamos que mientras el concepto de la imputación permanezca sobre la mesa, no tenemos la doctrina protestante de la justificación solo por la fe. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que era esencial, debe haber consistencia entre dos elementos. La primera es que la justificación solo por la fe es esencial para el Evangelio, de modo que sin la sola fide no tenemos Evangelio. En segundo lugar, el concepto de la imputación es absolutamente esencial para la doctrina de la justificación solo por la fe. Si no existe imputación, no tenemos una sola fide, y si no tenemos la sola fide, tampoco tenemos Evangelio. Por ende, lo que estamos afirmando es que si en esta doctrina de la imputación no tenemos el Evangelio, porque el Evangelio descansa sobre la transferencia de la justicia de Jesucristo sobre nosotros, la cual recibimos por fe, y la imputación es esencial para el Evangelio bíblico. La negación del artículo 12 dice: negamos que somos justificados por infusión de la justicia de Cristo sobre nosotros o por cualquier justicia que se crea que está inherente en nosotros. Esto divide claramente la doctrina evangélica de lo que se había pronunciado en el siglo XVI por el Concilio Católico de Trento. Nosotros siempre nos preguntamos ¿cuál es el significado e importancia de algunas de estas doctrinas para nuestra vida diaria y práctica? Sin embargo, yo no puedo pensar en nada más relevante para mi vida y para la vida práctica que conocer cómo puedo mantener una relación de salvación con Dios, quien es santo y justo, siendo que el mismo corazón del Evangelio es aquel en el que Dios nos comunica sobre nuestra reconciliación. Si pensáramos que nuestra redención dependía en cierto grado de mi propia justicia, eso podría ser contado como inherente en nosotros,
lo cual nos llevaría a la desesperación, porque la única justicia que posiblemente podría alcanzar los estándares que Dios impone sobre sus criaturas es la justicia y el mérito que fue alcanzado por Cristo y solo por Él. Es esta verdad la que escuchamos en el Evangelio. Y de esta verdad nos agarramos con nuestras uñas cuando pasamos por todas las demandas de nuestra existencia.